Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Estamos en la previa del cuarto tema de este curso, Mujeres que han marcado y que siguen marcando la historia. En esta previa vamos a ir recordando y haciendo algunas conclusiones para nuestra vida personal, para que seamos intercedores de la gracia de esas 6 primeras mujeres de las 7 que nos habla el libro del Génesis. Pero para ponerlo bajo la gracia, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en tu dulce nombre estamos aquí presentes con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, pero con un corazón que quiere comprender el mensaje central de cada uno de estos personajes, de cada una de estas mujeres a lo largo de la historia de la salvación. Queremos comprender, Señor, por qué en este primer libro del Génesis se repite la infertilidad. ¿Por qué desde el principio la desobediencia ha llevado hacia el pecado? Hoy, Señor, queremos clamar a ti para que en la dulce espera del jardín tú soples en el vientre de cada una de aquellas mujeres que están agradecidas por el don de la maternidad, por aquellas mujeres que creen, pero quieren que tú les aumentes la fe, porque tú has dicho, Señor, clama a mí, que tú nos responderás. Por todas esas mujeres que están clamando, para que tú abras su vientre, para que de ese vientre, en medio del jardín, broten brotes de olivo, que son nuestros hijos para la alegría de cada una de las familias. Desde ya ponemos a cada una de las hermanas de este curso, de sus familiares, de aquella hermana que está en el curso, pero que está clamando para que tú le des la gracia de ser madre. A ti, Santísima Virgen María, tú que escuchaste la voz del ángel que te anunciara diciéndote, alégrate, porque serías la madre de nuestro Salvador. Intercede por todas ellas, haz presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina en unidad y es Dios con la gracia, la fuerza del Espíritu Santo, hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 7 mujeres en el libro del Génesis que nos han estado hablando sobre el plan de Dios para nuestra salvación, para nuestra alegría. Este primer libro del Génesis, que está compuesto de 50 capítulos, pero que nos ha venido hablando tanto de Eva, de Saraí, de Agar, de Rebeca, de Raquel, como también de Lía, pero que cada una de ellas ha tenido ciertas peculiaridades. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya nos han expuesto la hermana Maritza, el padre Francisco Mengíbar y su servidor. Aprovechamos para agradecer al ingeniero Daniel González, que es nuestro editor de cada video, a Ileana del Rosario, que es nuestra diseñadora gráfica, y a muchos otros que están con nosotros apoyándonos, que le están intercediendo, que están orando por nosotros, por ustedes. Y cuando nosotros estamos por terminar esas 7 mujeres, que nos hace falta hablar de Tamar,
tenemos que ir al libro del Salterio, al libro de los Salmos, al Salmo 127, verso 3, para poder comprender cuál era el pensamiento de esa época y cuál debe de seguir siendo el pensamiento de cada uno de nosotros en gratitud al plan de Dios para la alegría de nuestra vida. Vayamos al libro de los Salmos, al Salmo 127, que nos habla sobre la invitación que nos hace la palabra de Dios para abandonarnos en la providencia. Salmo 127, verso 3. La herencia de Yahvé son los hijos, su recompensa el fruto del vientre, como flechas en mano de un guerrero son los hijos de la juventud. Más claro no nos puede estar hablando el Señor con respecto a ese plan divino entre un hombre y una mujer que se han enamorado, que se han consagrado y que estamos abiertos a la maternidad y a la paternidad divina. Porque dice el libro del Salterio que la herencia de Yahvé son todos y cada uno de nuestros hijos. Es la alegría de nuestro Padre, tanto el hijo mayor o la hija mayor como el hijo menor. Pero si nosotros vamos al catecismo de nuestra Madre Iglesia en el numeral 144, cuando nos habla sobre Abraham, sobre María, que es la realización perfecta de la fe, numeral 144 del catecismo, que nos habla sobre la obediencia en fe, y nos dice que la obediencia en fe es la respuesta libre que tenemos todos y cada uno de nosotros a esa voz que escuchamos. Si nosotros vamos a esa primer mujer que ha marcado la historia como lo es Eva, y vemos el contexto en el cual ha sucedido la desobediencia tanto de Eva como de Adán, tenemos que ser justos en dejarle de estar echando siempre la culpa a la mujer. Porque si hemos leído detenidamente los primeros 2 capítulos y el capítulo 3 del libro del Génesis, vamos a recordar que a quien primero le habló el yo soy el que soy fue a Adán, diciéndole: no comas del árbol de la vida. Fue después que Eva escucharía no la voz del Creador, sino la voz del mal, del enemigo, a quien reprendemos en el nombre de Jesús, manifestado en ese diálogo entre la serpiente y Eva, que coloquialmente le dijo: ¿cómo que no vas a comer del árbol de la vida? Anda, come. Tanto comió Eva como comió Adán. Pero ¿a quién le habló el Creador? En primer lugar le habló a Adán. ¿A quién escuchó Eva? Por eso dice el catecismo: ser obedientes en la fe es la respuesta que libremente le damos a esa voz que escuchamos. En este contexto hemos venido diciendo, a la luz del libro del Eclesiástico capítulo 15, versículo 16, hablándonos sobre la libertad, sobre ese libre albedrío que Dios nos ha regalado para escoger entre el bien y el mal. Pues Eva escuchó
y obedeció al mal. Fue a través de la desobediencia que entró el pecado en el mundo. Eva, que fue la primera mujer seducida y a la vez fue la primera mujer seductora. Pero también Adán tenía la libertad, tenía la gracia de poder decir no. Pero se dejó seducir por Eva. Y así hemos venido caminando y entramos en la vida de Saraí, mi princesa, esposa de Abraham. Y hemos venido diciendo y ha venido resonando en estas primeras 3 enseñanzas que 3 de las 6 mujeres de las cuales hemos hablado en el curso tenían una peculiaridad, y es que eran estériles, que no podían tener hijos hasta ese momento. Saraí era estéril, era bella y tenía una belleza que, según Abraham, le iba a salvar a través de la mentira de decir que no era su mujer, sino era su hermana. Cuidado con estar mintiendo. Recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es el que nos ha llamado hacia la santidad. Una santidad que la podemos ir buscando, que nos debemos de dejar guiar a través de su palabra, a través de la luz, a través del Espíritu Santo, a través de reconocernos pecadores, pero pecadores que estamos dispuestos a no volver a pecar. ¿En qué camino estamos el día de hoy? ¿Estamos en el camino hacia la santidad? ¿O estamos siempre en el mismo camino, tropezando con el mismo pecado, cayendo en la misma desobediencia? Este curso quiere llevarnos a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros sepamos elegir para ser obedientes en la fe, teniendo como ejemplo a María como la realización perfecta de la fe. Saraí era bella, pero una belleza que tarde o temprano iba a terminar. Saraí, que siendo estéril, le ofrece a Abraham convivir durante algún tiempo con Agar, mujer esclava que era fértil, mujer que siendo esclava llega a ser madre y que siendo madre llega a ser la primera mujer en el libro del Génesis, en la historia de nuestra salvación, que es enviada al exilio, que es enviada a vivir fuera de su casa, vivir en el desierto, no solo sola con su hijo, sin la presencia de la imagen paterna, pero en medio de ese desierto, de esa angustia, de esa agonía que ha de ser salir adelante, sin un esposo, crecer sin la imagen paterna. Agar escuchó en medio del desierto la voz del Creador que le dijo: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Regresa a casa. Agar, que tuvo por hijo a Ismael, que significa Dios escucha, en tanto que Sara,
la princesa de toda la creación, quien había dicho erróneamente, porque mi Dios me ha hecho infértil, al pasar del tiempo llevó en su vientre y tuvo por nacimiento a Isaac, que significa el hijo de la sonrisa. Para Dios no hay nada imposible. Ese vientre infértil, hoy le clamamos al Señor para que lo abra, para que haga efectivo cada uno de esos espermatozoides, para que uno de ellos llegue a penetrar el óvulo, y de dos personas que se aman y que se respetan, que se entregan el uno al otro, entre el yo y el tú, entre nosotros, veamos el milagro de la natividad, del nacimiento de un hijo, de una hija, que es una herencia dada por Dios, por Yahvé, porque la herencia de Yahvé, decía el libro del Salterio en el Salmo 147, verso 3, la herencia de Yahvé son todos y cada uno de nuestros hijos, y son la recompensa del fruto del vientre, y son como flechas en manos de guerreros, son los hijos de nuestra juventud. Encontramos en Agar a la primer madre migrante que es expulsada hacia el desierto. Y más adelante vamos a ir a encontrar a Rebeca, la mujer decidida, la mujer que supo escuchar, la mujer que supo decir, sí me voy. Recordamos la historia de cómo un mensajero llegó ante Rebeca para llevársela a Isaac, y sus padres le preguntaron, hija, ¿quieres ir? Y ella respondió, sí, me voy. Hermanas y hermanos, tenemos que ser decididos ante aquellas oportunidades que Dios nos presenta día a día. Como bien lo dice la palabra, que tu sí sea sí, sin temor, sin vacilación, un sí en la fe, sabiendo que lo que hoy nos están ofreciendo, que lo que hoy estamos pidiendo, lo vamos a recibir en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Sí, me voy, pero también tenemos que elegir para saber decir en algunas ocasiones no, pero que sea un no seguro, y no que hoy digo sí, mañana digo no, pasado digo no y después me arrepiento y mejor hubiera dicho sí. Rebeca, la mujer decidida, que ante la pregunta supo responder, supo elegir para ir a esposarse con Isaac. Y vean cómo hay similitud entre la suegra y la nuera, entre Saraí, que era estéril, y Rebeca, que también al principio era una mujer estéril, al igual que su suegra. Pero si hoy tú confiesas con tus labios en la fe, en medio de las lágrimas, en medio del clamor, en medio de esa oración a la cual nos vamos a comprometer a partir de hoy como comunidad virtual de Semillas del Sembrador en este curso, Mujeres que Marcan la Historia, nos vamos a comprometer, hermanos y hermanas, a interceder por esa hermana que está en el curso, que es infértil,
por esa hija, por esa amiga, por esa sobrina de alguien de ustedes que está clamando el deseo de ser madre. El desafío en este curso es, en primer lugar, ser obedientes. En segundo lugar, saber elegir entre lo bueno y lo malo. En tercer lugar, ser agradecidos con lo que Dios, nuestro Señor, nos ha dado y nos va a seguir dando. Porque Él es nuestro pastor y nada nos ha faltado, nos falta ni nos faltará en el dulce nombre de Jesús. Pero también hoy nos vamos a convertir en una comunidad virtual de Semillas del Sembrador que vamos a interceder para que Dios escuche el clamor de esa mujer, de esa esposa que quiere ser madre, de esa esposa, de esa mujer que en medio de lágrimas hoy le pide al Señor que sople y que abra su vientre para que del Edén de su vientre nazcan y broten brotes de olivo como son nuestros hijos, la alegría del hogar. Y miren lo extraordinario que nos ha venido presentando el libro del Génesis a través de Rebeca, la mujer decidida, la esposa de Isaac, la nuera de la suegra, la nuera de Sara, que inicialmente era estéril. Pero en el transcurrir del tiempo tuvo embarazo. Y cuando Dios quiere, Dios engendra. Y tuvo en su vientre la que se decía que era estéril. Vean cómo en el libro del Génesis empieza a relatarnos el primer embarazo gemelar. Pues Rebeca, que al inicio era estéril, es la mujer, la madre de dos gemelos, que ya en el vientre luchaba el uno contra el otro, como las dos naciones, y era Esaú y Jacob. La alegría de la maternidad. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de mujeres que clamando la bendición han podido salir adelante con gemelos idénticos, con siameses? Personas que teniendo hijos adoptan a otro hijo, teniendo hijas mujeres adoptan a un hijo varón y al poco tiempo la esposa le dice: estoy embarazada. Y le nace otro hijo varón. Pero ¿cuál fue el error de Rebeca? El error de Rebeca como madre, el error de Rebeca como esposa, de lo cual nosotros debemos de entender, conocer para no cometerlo, es que Rebeca se dejó llevar por la mentira que le estaba pidiendo el hijo menor, o sea, Jacob, para engañar a su padre Isaac, haciéndose pasar por el hijo primogénito, para poder percibir los beneficios en esa época que tenía el haber sido el primero de los dos. Y así nos vino relatando el libro del Génesis la historia de estos dos primeros gemelos, Esaú y Jacob, que es la historia de dos hermanos, que tristemente es la historia de muchos hermanos el día de hoy, que por X, Y, Z razón, y muchas veces por razones materiales, están peleando. Y así era la vida entre Esaú y Jacob, dos hermanos que peleaban y que con el paso del tiempo
llegaron a reconciliarse, a abrazarse, aunque su madre ya hubiese muerto. Pero coloquialmente diríamos que esa era una madre que ya estaba en el reino y que se ha de haber alegrado de ver a dos hijos que se habían reconciliado, a dos hijos que estaban unidos para ir y estar prestos a servirle a su anciano padre, a Isaac, y enterrarlo, llevarlo a la última morada. Y llegamos a la vida de Raquel, la esposa del segundo gemelo que había dado a luz Rebeca, la esposa de Jacob. Raquel, que se dejó impresionar por el primer beso que le dio Jacob allá cerca del pozo. Y hemos escuchado, hemos leído, conocemos la historia, por ejemplo, de la mujer samaritana que se encontró en el pozo de Jacob con Jesús. Y relata el libro del Génesis que fue alrededor del pozo que Jacob, viendo la belleza que representaba Raquel, le dio el primer beso. E indiscutiblemente Raquel se ha de ver sonrojado, se ha de ver enamorado, como decimos hoy día, a primera vista de Jacob, a pesar de que eran primos. Miren cómo la palabra de Dios nos está diciendo que para el amor no hay nada imposible, que el amor es capaz de superar barreras de edad, barreras económicas, barreras sociales, en este caso barreras parentales, puesto que Raquel era prima de Jacob. Raquel que era una de las dos hijas que sus padres habían concebido, era la bella, era la de una presencia que llamaba la atención, pero era la segunda. En tanto que su hermana mayor, llamada Lía, y dice la palabra de Dios que Lía era de ojos apagados. Y bien se dice en el mundo que la suerte de la fea la desea la bella. Pues Lía tuvo la bendición de que era la primer hija del matrimonio, en tanto que Raquel, de quien se había enamorado Jacob, era la segunda. Y según la tradición, según las normas de aquellos tiempos, no se podía esposar la segunda hija si no había sido esposada la primera hija. Y vean lo que se le ocurrió en la noche de bodas a Labán, suegro de Jacob, y yo me imagino el susto que se ha de haber llevado Jacob en la noche de bodas, pensando que se había acostado con Raquel, y qué tal que al amanecer la que estaba a su lado era Lía, la de los ojos tristes, porque a Labán, al padre de Raquel y de Lía, se le ocurrió que en medio de la oscuridad la que debería de estar con Jacob era la hija mayor, aunque Jacob no estaba enamorada de ella. Pero ahí viene lo hermoso de la historia entre Jacob, Raquel y Lía. A pesar de las supuestas astucias, avaricias de un padre,
en que el amor rompe barreras, en que el amor es capaz de entregarse, de sacrificarse, de entregarse con tal de alcanzar lo que uno ama. Jacob trabajó 7 años para que le dieran a Raquel y resulta que le dieron a Lía. Y trabajó otros 7 años que hicieron 14 años de esfuerzo, de sacrificio basados en el amor para que al final Labán le entregara a la mujer de la cual él estaba enamorado. Raquel, que tiene la peculiaridad al igual que Saraí, al igual que Rebeca, Raquel tenía la peculiaridad de que era estéril. Y siendo estéril, llama a su esclava Bilhá para que le diera el primogénito a Jacob, cuyo nombre es Neftalí, que era el hijo prestado, pero al final era el hijo del padre. Raquel, que posteriormente va a dar a luz, aquella de la cual que se decía que era estéril, va a dar a luz y le va a poner a su hijo, al que nació de su vientre, de su Edén, del jardín, del gozo del Señor, del deleite de Dios, le pone por nombre José, José el soñador. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de la historia hay hermanos que son hermanos solo de parte de papá, pero que al final son hermanos, como es la historia de Neftalí y la historia de José. 3 de las 6 mujeres que hemos venido mencionando, incluyendo a Lía, 3 de ellas eran estériles. Pero Dios sopló, Dios abrió el seno de la que se decía ser estéril para que diera a luz. Y una de ellas tuvo el primer embarazo relatado en el libro del Génesis, como es Rebeca, el embarazo gemelar. Lía, en tanto, hermana de Raquel, la de los ojitos, como dice la canción hoy día, la de los ojitos dormilones, era fértil y tuvo 6 hijos. ¿Y por qué tiene importancia hablar de los 6 hijos que tuvo Lía? Bien dicen por ahí que feas no hay. Lo que hay es hombres exigentes. Que no hay bea sin su feo, ni fea sin su belleza. Miren, la belleza de Lía era lo que había dicho el libro del Salterio en el Salmo 127, verso 3, que volvemos a releer. La herencia de Yahvé son nuestros hijos. Su recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en manos de un guerrero son los hijos de nuestra juventud. ¿Y por qué recalca el Salmo 127, verso 3, los hijos de nuestra juventud? Porque para todo hay un tiempo. Pero el amor persevera y persevera siempre, a pesar de que ya seamos grandes. Porque vienen otras manifestaciones de amor que no son solo
no es solo el amor eros, sino es el amor de la entrega. Aquí estoy contigo. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Lía, que era la hermana de Raquel, la hermana mayor, llegó a tener 6 hijos y una hija llamada Dina, para hacer 7 hijos. Lía representa, en este primer libro de la Torá, en el libro del Génesis, Lía representa la respuesta de Dios, del Creador, de Yahvé, del Dios con nosotros, del yo soy el que soy. Representa la respuesta ante el miedo y la soledad. Uno de los grandes miedos que hay es a quedarnos solos. Y una de las grandes bendiciones cuando ya somos adultos mayores es tener a nuestro lado a nuestros hijos. Hombres y mujeres que hemos sabido educar, que les hemos enseñado el bien, que le hemos dado principios sobre lo que es correcto e incorrecto. Y tarde o temprano, a través de nuestro testimonio de cambio de vida, les estamos enseñando que es más fuerte el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Y el que vive en nosotros es Jesucristo nuestro Señor, aquel que un día nos permitió encontrarnos, aquel a quien un día lo aceptamos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida, que le dio un giro y que empezamos un camino, como dice Iglesia en América, un camino de conversión, una lucha entre el bien y el mal, sabiendo elegir lo bueno, una lucha que conlleva toda nuestra vida hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. Pero en tanto que Raquel había tenido 7 hijos, dice el libro de Génesis, que su hermana, en tanto que Lía había tenido 7 hijos, 6 varones y una hija mujer llamada Dina, Raquel había utilizado plantas aromáticas, afrodisíacas, que despertaban el deseo sexual, la fertilidad y el amor. Raquel, que había acudido a las mandragonas, que son plantas afrodisíacas, porque Raquel también tenía el derecho de desear que su vientre diera frutos. Y tarde o temprano, Dios le concedió a Raquel concebir. De Lía, de esos 6 hijos que tuvo Lía, nació uno llamado Leví. Y de la descendencia de Leví surgió Moisés. De la descendencia de Leví surgió Moisés, Aarón y su hermana llamada María. También de la descendencia de Lía, de su hijo Judá, va a surgir David, el rey David. Y de la descendencia de David va a proceder José el carpintero, el padre adoptivo, el padre terrenal de Jesús, el Dios con nosotros. Miren, la belleza es pasajera. Lo que más importa son los sentimientos. De la que se decía que era de los ojitos dormilones,
de los ojitos entristecidos en la historia de nuestra salvación nació, en esas generaciones de Lía nació Moisés, nació Aarón, nació la hermana de Moisés y Aarón, María. De otro de sus hijos, Judá, nació el rey David. De la descendencia de David nació José el carpintero, el padre carpintero, el padre de Jesús. En resumen, nos deberíamos de preguntar por qué en este estudio de las mujeres que han marcado la historia, el libro del Génesis, viene resonando la infertilidad. Infertilidad genética como también infertilidad del deseo, porque hoy día muchos jóvenes, apartándose del plan divino de Dios, no quieren tener hijos. En tanto que hay mujeres que están acudiendo, después de la oración, están acudiendo a métodos de fertilización, a métodos de inducciones de la ovulación que conllevan riesgos, y uno de los riesgos es los embarazos múltiples, los embarazos gemelares, como también ya lo vimos en la vida de dos hermanos como era Esaú y Jacob. En resumen, este curso nos ha permitido detenernos en esta previa del cuarto tema para que seamos agradecidos los que tenemos hijos, pero también para que tomemos la actitud de interceder por aquellas mujeres que deseando no pueden tener hijos. Interceder por aquellas mujeres que habiendo tenido esposo, por X, Y, Z razón ya no lo tienen y les ha tocado salir adelante, sacar adelante, educar a sus hijos, a sus hijas, sabiendo que el estar solo, que la soledad es relativa, porque bien dice la palabra de Dios, y he aquí que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y he aquí que volverás a salir festiva, volverás a lucir tus adufes, porque el Señor tu Dios, el Señor tu Creador, tu Proveedor, te ama. Como dice el profeta Jeremías, te ama y te ama con amor eterno. Porque tú eres la niña de sus ojos. Porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Miren, si Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses 15:1, hablando de Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible. Y desde el punto de vista exegético, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del estudio y de las respuestas a las preguntas teológicas que se hacen a la luz de la verdad, María es la imagen femenina de Dios. Porque hemos caído en un antropomorfismo, en darle una imagen
quien es espíritu. Dios es tanto hombre como es tanto mujer. Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Un hombre que vino al mundo para redimir, un hombre que vino sin pecado, siendo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, a entregar su vida por cada uno de nosotros. Nunca, nunca vuelvas a decir, Dios me hizo estéril. Primer batalla. Proclama en el nombre poderoso de Jesús que de distintas formas el Señor va a abrir tu vientre, que del Edén, de ese vientre, del deleite de Yahvé, algún día vas a quedar embarazada, vas a tener tus hijos, porque para Dios no hay nada imposible. Y en tercer lugar, en medio de ese deseo de la maternidad, en el contexto de lo que hemos venido estudiando, sabiendo que el Antiguo Testamento lo tenemos que interpretar a la luz del Nuevo Testamento, digamos y digan, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero no dejes que caiga en la desesperación. Señor, yo creo, pero ilumíname para saber qué hacer. Ilumina a mis hermanas para que estén orando, para que me mantenga firme en la espera de tu respuesta. En la espera sabiendo de que tú vas a abrir el vientre de la que hasta el día de hoy no ha podido concebir. Por ahí, hermanas y hermanos han dado el curso. Hemos hecho una previa al cuarto tema, hemos hecho un resumen del por qué en el libro del Génesis se habla de tanta mujer infértil. Pero que llegó el momento del despertar, el momento de creer, el momento de agradecer, al ver que ese vientre había dado a hijos que iban a saber elegir a su enamorada, iban a saber elegir, se iban a dejar guiar por los consejos de los padres, como por ejemplo para que un cananeo se casara con una cananea, que aunque no siendo cananea era hija de Dios, pero los padres siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Así es que en esta previa, en este resumen, en este detenernos en lo que entristece por no tener la alegría de los hijos en un hogar, en un matrimonio, vamos a invitarlos, a invitarlas para que formemos parte del desafío. El primero de varios desafíos que se nos van a ir presentando, invitando a través de este curso, y este primer desafío es orar por la fertilidad.
Orar por esas madres que están caminando solas. Orar por esas madres que están viviendo su propio desierto. Orar por esas madres que han migrado de su tierra con sus hijos. Orar por esas madres que han dejado la casa de sus padres. Orar por aquellos niños que aún no han nacido. Orar y no juzgar por aquellas mujeres que hoy día tal vez no tienen la apertura hacia la fecundidad. Ahí donde están, si la ocasión te lo permite, quiero invitarte a que tomes una actitud de oración para que en primer lugar, invocando a la Santísima Trinidad, a un Dios uno y trino, tanto para católicos como para no católicos, porque hay hermanas no católicas en este curso de Semillas del Sembrador, a quienes saludamos, hermanas esperadas como debemos de tratarlas, porque todos somos hijos de un solo Dios. Ahí donde tú te encuentras, pidámosle perdón a Dios por nuestros errores, por nuestras faltas, porque muchas veces, al igual que Eva, hemos caído en la desobediencia, porque muchas veces, al igual que Eva, no solo han sido mujeres seducidas, sino también han sido mujeres seductoras. Para que el Señor le dé la gracia a tu cónyuge para ser un hombre del camino, de la verdad y de la vida. Para que tanto el hombre como la mujer sepamos desarrollar los roles que Dios nos ha encomendado en nuestro hogar. Para que cuando uno caiga, el otro lo levante. Para que cuando uno se desanime, el otro te diga: ánimo, vamos a salir, vamos a recuperar lo que hemos perdido, vamos a ver el fruto del vientre de nuestra hija en el nombre de Jesús. Ese embarazo va a llegar a un feliz término en ese nombre que está sobre todo nombre, porque ese es el plan divino, el plan perfecto de Dios. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias, porque la luz de tu Espíritu Santo nos está guiando para ir conociendo la vida de 7 mujeres, desde el libro del Génesis, donde nos hemos detenido, la vida de Eva, de Saraí, Sara, de Agar, de Rebeca, de Raquel, como también la vida de Elía, para que tengamos el respeto por la mujer, para que ustedes como mujeres se den a respetar, para que ustedes sepan que son imagen y semejanza de Dios, que son creaciones perfectas,
que somos creaciones perfectos, que hemos caído en la tentación, pero tenemos el deseo de caminar hacia la santidad, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de dejarnos guiar por el impulso del Espíritu Santo, a través de nuestro testimonio, de nuestro deseo de cambio de vida a partir de un encuentro personal. Hoy, Señor, queremos interceder por cada mujer embarazada, para que ese parto sea de bendición, por aquellas mujeres que están teniendo un embarazo gemelar, para que ambos hijos o hijas, gemelos o siameses, sean verdaderos hermanos que se amen y que se respeten, para que sepamos que nunca es tarde para arrepentirnos, para interceder por el otro, para que algún día nuestros padres que ya están en el reino de los cielos se gocen de ese reencuentro, así como se gozó Rebeca e Isaac del reencuentro de Esaú y de Jacob, dos hermanos que por X, Y o Z razón transcurrió tiempo en el cual estaban disgustados, estaban peleados, pero llegó el día en que reconocieron su error, se pidieron perdón, se perdonaron, se abrazaron y supieron acompañar a Isaac, porque su madre ya había fallecido. Supieron acompañar a su padre hasta el último día de su vida. Te agradecemos por todas las mujeres, tanto por Raquel, la mujer bella, como por Lía, la mujer de los ojos entristecidos, porque son criterios humanos, pero ante ti, Señor, todos y todas somos bellos en el nombre poderoso de Jesús. Para que el amor sea el alimento de nuestra vida en este peregrinar, en esta iglesia peregrina, que en la fe proclamamos que algún día estaremos en la iglesia triunfal. Intercedemos, Señor, como comunidad, por esa hermana que está en el curso, que está deseando que tú obres un milagro, tanto en su vientre como en las glándulas seminales de su esposo, para que el soplo de tu Espíritu Santo, soplo de vida, germine y le permitas alegrarse, como un día se lo dijera el ángel Gabriel a María: alégrate. Alégrate, María, porque vas a dar a luz a un hijo, a quien le pondrás por nombre Emmanuel. Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. A ti, Santísima Virgen María, te pedimos que intercedas en especial por todas las mujeres, por las mujeres recién nacidas, por la mujer niña, por la mujer adolescente, por la mujer adulta, por la mujer anciana, por la que es madre, por la que no quiere ser madre, por la que es infértil, para que hagas presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, Él que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Paz y bien para cada una de ustedes, paz y bien para cada uno de los hermanos que puedan estar en este curso, para la familia, para los hijos, para los nietos, si hay bisnietos, paz y bien para todas nuestras generaciones.